Ya, ahí vamos por segunda vez. No me resultó la primera vez el video. No sé, se grabó el audio y no el video. Ya, bueno, si estás viendo este video es porque has tenido algún problemilla, más de uno, con la tarea número 6. Y es importante que la tarea 6 la resuelvas bien, porque eso es como base para el tema del producto final. Ahí está. El primer ejercicio de la tarea 6 plantea esta situación que ya dibujé acá. Aquí están los datos y la incógnita en este problema es determinar la fuerza que tú estás aplicando, que llamamos F1. El motor está aplicando la fuerza F2, este motor no se mueve de aquí, enrolla solamente esta pitilla o hilo y por lo tanto trata de que el bloque no suba, pero según el ejercicio no lo puede hacer y por lo tanto tú tienes que aplicar una fuerza adicional. ¿Y para qué? Para que el bloque suba con esta aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Aquí están los datos, coeficiente dinámico, perdón, la fuerza del motor, la masa del bloque, la aceleración y la aceleración de gravedad. En el ejercicio, en la tarea, solo aparece F1 y F2 dibujados. Yo aquí tengo dibujada la otra fuerza y esto es fundamental, chiquillos. Miren, si yo no soy capaz de identificar las otras fuerzas, entonces el ejercicio no lo voy a poder resolver. Tengo que dibujar las fuerzas, eso es fundamental. Este es como el primer paso. Entonces, siempre para que te aprendas bien esto, cada vez que se pone un bloque en un plano inclinado, siempre están presentes dos fuerzas. El peso, que aquí no está dibujado, porque tengo dibujadas las componentes, el peso y la normal. Ese es como el desde, eso sí o sí, normal y peso. Y del peso, dibujé sus componentes aquí en rojo, este es componente en el eje X, ahí está, y esta es la componente en el eje Y, aquí está. Y acá está la normal. Normal, componentes del peso, X, Y, F2 del motor y F1 que es la que tú aplicas y que no se conoce. Y eso es lo que hay que determinar. Y adicionalmente, como este plano inclinado tiene roce dinámico 0,2, significa que cuando el bloque va subiendo hay una fuerza de roce que se opone y también está dibujada aquí. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fuerzas que están aplicadas sobre este bloque. Listo, una vez que ya dibujé esto, esto me permite y me facilita poder construir la ecuación que está ahí. Que en este caso, el segundo principio de Newton me dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo inmediatamente digo, el bloque va a subir, porque ese es el problema, pues si F1 para que suba. Entonces, ¿cómo va a subir? F1 y F2 están a favor, se suman, F1 y F2. Pero también tengo en contra la componente del peso y la componente de la fuerza de roce. Aquí están. Por eso con signo negativo. Menos componente del peso, menos fuerza de roce. Estas cuatro fuerzas que he escrito aquí es el resumen de lo que aquí dice sumatoria de fuerzas. Después viene el signo igual, aquí está, masa por aceleración. La masa es la masa del cuerpo en cuestión, por este caso el bloque. Ecuación principal es la que acabo de explicar. Ecuación número 2. La normal, igual con la componente del peso, y siempre es así en este tipo de ejercicio, porque el bloque va subiendo siempre en contacto por el plano inclinado. Así que no puede ocurrir otra cosa que no sea esto. Normal igual con la componente del peso. Esa es la segunda ecuación. Tercera, la fuerza de roce, sabemos que es mu sub k, coeficiente de roce dinámico, por la normal. Pero la normal es igual a la componente del peso en Y, así que la puse de inmediato. En vez de poner N, puse eso que está ahí. Y listo. Ahí están todas las ecuaciones que necesito. A continuación, voy a escribir cómo puedo determinar la componente del peso en el eje X y la componente del peso en el eje Y.
Para eso te voy a pedir que mires aquí el plano inclinado. Aquí tú ves un ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación. Está dentro de un triángulo, rectángulo, aquí. La altura es perpendicular a la base. No tiene por qué ser así, ¿ah? Pero nosotros vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Ya, aquí está el plano, en fin. Se llama cateto opuesto al que no toca a este ángulo de inclinación. O sea, este de arriba es la hipotenusa, pues así que nada que ver. Y se llama cateto adyacente al que está tocando al ángulo. Por lo tanto, 4, la base, es cateto adyacente y la altura es cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa ya dije que por Pitágoras se puede calcular. Por lo tanto, la componente del peso sería el peso por el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Por Pitágoras, los números pitagóricos, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces la hipotenusa es 5. Y la componente del peso en el eje Y, otra vez, es el peso multiplicado por el siguiente cociente. Cateto adyacente, 4 sobre hipotenusa. Y ahí está, 4 quintos. Y ahora, lo que sigue es solo matemática. Aunque ustedes no lo crean, ya terminó la parte física. Todo lo que está aquí se conoce. Se conoce la masa, aquí están los datos. Se conoce la masa, la aceleración de gravedad, y se puede encontrar componente del peso en X. Lo mismo para la componente del peso en el eje Y. Se conoce la masa, la aceleración de gravedad, etc. Conociendo la componente del peso en el eje Y, conozco la fuerza de roce, porque Mususká también lo conozco. Mide 0,2. Listo, tengo la fuerza de roce dinámico. Y ahora voy finalmente, me devuelvo a la ecuación principal. F2 lo conozco, es la fuerza del motor, dato conocido. Componente del peso en X, aquí, ya la calculé. Fuerza de roce, ya la calculé. La masa, dato conocido. La aceleración, dato conocido. Listo. O sea, esta ecuación se transformó en una ecuación de primer grado donde esta es la incógnita, dato conocido, dato conocido, dato conocido, dato conocido, y listo, y se despeja. Esa ya es una ecuación picante de primer grado. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando y chao, listo, se acabó. Y después en la letra E de este mismo ejercicio te preguntan cuánto debería ser ahora tu fuerza, o sea, F1, para que el bloque suba pero con velocidad constante. No con esta aceleración, sino con velocidad constante. Es más fácil todavía, porque cuando me dicen eso, significa... Se me cayó todo. Significa que este producto, que decía M por A, se hace cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante y al ser la velocidad constante, la aceleración es cero. Conozco el resto de los datos que hay igual. Conozco esto, conozco esto, conozco esto y despejo F1. Y eso es todo. Eso es todo. La verdad que estos ejercicios dan cuco al principio porque son novedosos, son nuevos. Estas cosas ustedes nunca las habían hecho antes. Pero después ya uno se acostumbra porque además son siempre igual. ¿Sí? Bien, espero que les haya servido y espero que ahora sí me resulte la grabación de este video porque esta es la segunda vez. Y si no me resulta por aquí, ya no sé cómo lo voy a hacer. A lo mejor me grabo con mi celular y se los mando por WhatsApp. No tengo idea cómo lo voy a hacer. Ya. Voy a detener y esperemos que Dios nos pille confesado para que esta cuestión funcione. Detener.